la teoría de Oparin. Respecto a las teorías de la evolución, es importante siempre destacar el aporte de Lamarck en el siglo XIX, quien propuso la primera teoría que explica mediante un mecanismo científico cómo los seres vivos han variado a lo largo del tiempo. La teoría de Lamarck se basa en dos postulados principales, que son la ley del uso y el desuso y la ley de la herencia de los caracteres adquiridos. Generalmente se utiliza este ejemplo de el crecimiento del cuello de las jirafas para explicar su teoría. Según la teoría de Lamarck, las jirafas inicialmente tenían un cuello más corto, como el del resto de los mamíferos, se habrían estirado a lo largo de su vida durante muchas generaciones para alcanzar las ramas más altas de los árboles y así poder alimentarse. Cuando una jirafa a lo largo de su vida estira su cuello, consigue alargarlo un poco y con el paso del tiempo, las jirafas que nacen tienen cada vez el cuello más largo. Esta teoría parece bastante razonable, sin embargo, presenta un error fundamental. Consiste en que los caracteres adquiridos a lo largo de la vida de un organismo no se transmiten a la descendencia si no se encuentran en los genes. Algunas décadas después, Darwin propuso su conocida teoría, que también fue propuesta prácticamente al mismo tiempo por otro científico no tan conocido que es Wallace. Por eso tenemos que destacar también. La teoría de la selección natural de Darwin y Wallace presenta dos ideas fundamentales. Son la descendencia con modificaciones y la selección natural como mecanismo para explicar la evolución. Si ponemos el mismo ejemplo del crecimiento del cuello de las jirafas, en el caso de la teoría de Darwin, tendríamos una situación inicial donde existen jirafas que son diferentes entre sí. Como ocurre dentro de todas las especies, hay variabilidad. Unas jirafas tienen el cuello un poco más largo, otras lo tienen más corto, igual que unas pueden ser más oscuras, otras más claras. Al escasear los recursos, no haber alimento suficiente en este caso para que todas las jirafas puedan sobrevivir, aquellas que tenían el cuello un poco más largo, en condiciones de mayor escasez, son las que tienen mayor probabilidad de sobrevivir y por lo tanto reproducirse. Con el paso del tiempo, los genes que determinan un cuello más largo para las jirafas se van haciendo más frecuentes en la población, de manera que con el transcurso del tiempo todas las jirafas llegan a tener un cuello mucho más largo del que tenían al principio. Muy conocido también el estudio de Darwin sobre los pinzones de las Islas Galápagos, donde encontró que en las distintas islas había especies de aves muy relacionadas entre sí, que por lo tanto dedujo que descendían de un ancestro común, pero que sin embargo habían adaptado sus estructuras vocales dependiendo del alimento más disponible en cada isla. ¿Qué evidencias apoyan la teoría de la evolución? Bueno, hay distintas ramas científicas que nos permiten encontrar pruebas de que efectivamente las especies han evolucionado a lo largo del tiempo. Entre ellas es muy importante la paleontología, que ha permitido descubrir fósiles, como por ejemplo de una especie que debió existir en algún momento, que se puede considerar un eslabón perdido entre las aves y los reptiles, ya que presenta características de ambos. Se ha podido determinar también de manera bastante completa la evolución de especies como el caballo, a partir de estructuras bucales y patas delanteras que se han aparecido de diferentes tipos de caballos que han habitado el planeta a lo largo del tiempo. También es importante la anatomía comparada, el estudio de las distintas estructuras anatómicas en diferentes especies. Esta especialidad nos ha permitido identificar un tipo de órganos, que son los órganos homólogos, corresponden a estructuras que se supone que tienen un origen evolutivo común, pero que han evolucionado de manera divergente. Por ejemplo, la pata delantera del cocodrilo, las alas de las aves, las aletas de las ballenas, la pata delantera del caballo, las alas del murciélago, nuestro brazo, son órganos que tienen una estructura interna muy similar,
pero que sin embargo actualmente tienen usos diferentes. Por lo tanto, permiten deducir que tienen un mismo origen evolutivo. Sin embargo, hay otro tipo de órganos que son los órganos análogos. Son órganos que actualmente cumplen una función similar, como las alas de los insectos y las de los murciélagos o aves, pero que presentan una estructura interna diferente y que por lo tanto deducimos que han evolucionado de manera convergente, desde diferentes orígenes, para cumplir una función similar en la actualidad. La embriología también nos muestra evidencias de la evolución y del origen común de las especies. Por ejemplo, aquí vemos embriones de un ser humano, un cerdo y un lémur, y es casi imposible saber cuál es cuál, ¿verdad? Porque en las primeras etapas del desarrollo embrionario, las especies más emparentadas son muy similares entre sí. Por último, la biología molecular es actualmente también una fuente muy importante para obtener pruebas sobre las relaciones evolutivas de las diferentes especies. Estudiando las diferencias y similitudes en el ADN o en ciertas moléculas, como las proteínas, podemos determinar cómo están relacionadas algunas especies entre sí, construir los árboles genealógicos. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol genealógico con algunas especies de primates, donde podemos ver que entre el ser humano y el chimpancé hay solamente un 1,2% de diferencias en su material genético, estando algo